Buenas noches, mis hermanos. Qué bueno que están una vez más aquí para compartir la palabra de Dios juntos. Y quiero invitarles, si me acompaña, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 26. Vamos a leer el versículo 31 y 32, por favor. Yo quiero continuar con la serie Proclamadores de su Gloria y en el tema que comencé a compartir con ustedes, que se llama Motivos para adorar al Señor. Éxodo 26, 31 y 32 dice así: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera, de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Continuando entonces, como le decía, con esta serie y en el tema basado en el recorrido sacerdotal en el tabernáculo, hoy quiero compartir con ustedes de un motivo más de adoración que tenemos para rendirnos a nuestro Dios en adoración, muy especial, por cierto, que de hecho, mis hermanos, para la iglesia de hoy, más que una razón que el Señor nos da para adorarle, es prácticamente la suma de los privilegios que Dios ha otorgado a la iglesia. La suma de los privilegios. El sacerdote, entonces, después de haber participado en el lugar santo del ritual del tabernáculo, se dispone a consumar su recorrido. Y le corresponde estar frente al velo del lugar santísimo, el cual viene a ser prácticamente lo único que lo separa de la misma presencia de Dios. Solamente ese velo lo separa de la presencia de Dios. No puede entrar cuando Él quiera, ni puede observar adentro. El velo no solo era para separar, mi hermano, sino para evitar que miraran hacia adentro. ¿De qué nos hablan las características del velo para entrar en su significado espiritual? Usted leyó conmigo el verso 31 y 32. Y bueno, cuando hablamos en estos primeros temas que le compartí, cuando hablamos de la puerta de entrada al tabernáculo, vimos cómo es que sus características físicas nos presentan a Cristo como la entrada a la salvación. Son 3 colores y un material de aquella cortina, de la puerta del tabernáculo, que no sé si usted lo notó, son semejantes al material y los colores del velo del lugar santísimo. Lino torcido, y los colores son azul, púrpura y carmesí. Es el velo al que nos referimos ahora del lugar santísimo. Este material y los 3 colores, ¿qué hacen? Bueno, pues nos confirman nuevamente el testimonio de los 4 apóstoles que posteriormente presentarían y que juntos describen la personalidad de Cristo. Como usted sabe, el apóstol Juan, en su escrito, en su testimonio, en el Evangelio de Juan, él presenta a Jesús como al Cristo que vino del cielo. Mateo presenta a Jesús como el Rey eterno, y esto se refiere al color púrpura. El color carmesí nos habla de Cristo derramando su sangre, presentado así por Marcos. Y el lino torcido nos habla de Cristo hecho hombre, presentado así por Lucas. ¿Por qué esta similitud de la cortina de la puerta con la del velo del lugar santísimo? Porque con esta similitud, una vez más, la palabra de Dios nos enseña que así como Cristo es la puerta a la salvación, también Él, y solo Él, es la entrada al acceso a la presencia de Dios. El acceso a la presencia de Dios. Cristo es. Cuando Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la vida y la verdad, ¿qué más dijo? Dijo nadie. Diga conmigo, nadie. ¿Quién es nadie? Nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Cuando Jesús dijo eso, se estaba refiriendo a que Él es la única forma de llegar al Padre, hermano, pero en todos los sentidos. En todos. Jesús es la puerta a la salvación del Padre y Jesús es la entrada a la presencia del Padre. Él es todo eso, Jesús. Repito, Él es la puerta a la salvación que nos envió el Padre y Jesús es la entrada a la presencia del Padre.
Y el haber recibido el acceso a la presencia del Padre, escucha mi hermano, es la consumación de todas las bendiciones que Cristo derrama sobre aquellos a quienes ha redimido. Todas. Todas las bendiciones se resumen en la libertad que tenemos por Cristo de entrar a la presencia del Padre. ¿O acaso existe para la iglesia, y es una pregunta que le hago, o acaso existe para usted otro regalo, otro privilegio mayor que la bendición de estar delante de la presencia de Dios? Quien entiende esto me va a decir, no, Julio, no existe otro privilegio mayor que la entrada libre a la presencia de Dios. No existe. Y esto es algo que los hijos de Dios debemos de tener presente en todo momento con adoración y agradecimiento, hermano. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Que tengamos presente en todo tiempo, con adoración y agradecimiento, el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Una pregunta: ¿cómo es que Cristo se ha constituido el único acceso a la presencia del Padre y a la manifestación de su gloria? ¿Cómo es que Cristo tomó esa postura? Si quiere ir conmigo a verlo, está bien. Si no, lo puede escuchar. Quiero leer, si me acompaña, al Salmo 16:11. El Salmo 16:11 dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este salmo, si usted lo ha estudiado alguna vez o lo ha leído tan solo, es un salmo mesiánico por las referencias que da acerca de la resurrección de Cristo. Y este salmo nos declara, en lo que usted y yo acabamos de leer, nos declara la postura de Cristo como el único acceso al Padre a través de dos cosas. El salmo dice, en tu presencia hay, diga conmigo, plenitud de gozo. Y también hay delicias, ¿en qué lugar? A la diestra de Dios. Pablo escribió, se lo escribió a los colosenses, que en Cristo habita la plenitud de la deidad, es decir, Cristo es Dios, totalmente. Y aquel que tiene a Cristo, ¿qué sucede? Está completo en Él. Quien tiene a Cristo, tiene a Dios y está completo por estar Cristo en Él. Por tanto, la plenitud del gozo en alguien que es cristiano, es Cristo en la vida del mismo cristiano. ¿Me estoy dando a entender? La plenitud del gozo en alguien que es cristiano es Cristo en la vida de ese cristiano. Ahora bien, el Salmo dice, hay delicias a tu diestra para siempre. Las delicias a la diestra de Dios, mi hermano, son las bendiciones de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y si las delicias a la diestra del Padre, Él las ubica ahí, pues ahí está ubicado Cristo también. Por lo tanto, Cristo es las delicias del Padre traídas a nosotros. La primera de esas delicias es la comunión con el Padre. ¿Quién nos hizo posible eso? Jesús. La segunda delicia de tantas que Dios nos ha dado es la vida eterna. Y ambas, la comunión con el Padre y la vida eterna, ambas fueron dadas por gracia a nosotros a través de Cristo. El verso 31, si no ha cerrado usted su Biblia ahí en Éxodo 26, el verso 31 dice lo siguiente. Y declara una característica muy importante de este velo, para continuar en la explicación espiritual de este mueble en el tabernáculo. Dice 31, verso 31 de Éxodo 26. También harás un velo de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, y será hecho de obra primorosa. ¿Y qué más dice ahí, mi hermano? Con querubines. ¿Ya notó eso? Bien, escuche esto, hermano. Los querubines, su aparición en diversos pasajes bíblicos los presenta como guardianes. Los querubines eran guardianes, lo cual, entre otras cosas, habla de la distancia que separa al pecador de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Bien, los querubines, al estar dibujados en el velo, dan a entender que son guardianes de la entrada a la presencia de Dios, a donde el sacerdote no puede entrar cuando quiera. No puede tener acceso.
Y los querubines protegen la entrada. Porque un guardián cuida una entrada, además de impedir el acceso y mantener a distancia a seres no autorizados a entrar o indignos de entrar. Y eso éramos usted y yo, mi hermano. Y tal vez algunos que están aquí aún no han entrado a la presencia de Dios. Esta labor de los querubines data desde la desobediencia del hombre, de Adán. Usted puede leer en su Biblia en Génesis 3:24, después, no lo abra ahorita, que cuando el Señor echó fuera del Edén al hombre, puso al oriente del huerto querubines. ¿Para qué cree usted que los puso? Para que Adán no regresara al huerto. Le prohibió la entrada a partir de la desobediencia. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Qué rayo láser ni qué nada de ahora, ¿verdad? Imagínense la espada revolviéndose, cuidado con el que se acerque ahí, el que se acerca. Se revolvía por todos lados la espada para guardar el camino del árbol de la vida. Los querubines eran guardianes de la presencia de Dios. Son guardianes de la presencia de Dios. Mira, hermano, qué curioso. Según la profecía de Ezequiel 28, antes de ser rechazado y de su caída, Satanás era un querubín protector. Eso dice Ezequiel. Oh, querubín protector. Pero en su rebelión decidió ser protector, pero de su orgullo y de sus propios intereses. Y pasó de ser protector a alguien no autorizado para entrar. Restringida la entrada para Satanás. No más, por su rebelión. ¿Le dice algo eso a usted? Por su rebelión, no entras aquí. A diferencia del velo del lugar santísimo, la cortina de la puerta del tabernáculo, mi hermano, no tenía querubines. No tenía, en su hechura. Lo cual marca una diferencia en cuanto al lugar que hay detrás de cada una de estas cortinas. Por ejemplo, detrás de la cortina de la puerta del tabernáculo estaba el atrio. Está el atrio, en donde comienza la trayectoria sacerdotal, ya hablé de eso, y donde lo primero es ofrecer sacrificios en el altar de bronce, lo cual habla del conocimiento inicial del sacerdote en cuanto a los asuntos del Señor y su servicio a Él. Pero pasar por todo hasta llegar frente al velo del lugar santísimo y recibir, escuche hermano, recibir la autorización para abrirlo, meter las manos en el velo, como cuando usted abre una cortina en su casa o en un lugar donde usted va a pasar y hay una cortina, usted mete las manos así, ¿cierto? Y usted abre el velo y usted entra. El velo tiene que ser abierto. Entonces, a diferencia de aquella cortina de la entrada, recibir la autorización al estar frente al velo del lugar santísimo es otra cosa muy diferente. Y los querubines en el velo marcaban esa diferencia. El sacerdote veía a los querubines en el velo del lugar santísimo y decía, no cualquiera entra aquí. No cualquiera recibe autorización para estar frente al Señor. Y no en cualquier momento. Era una vez al año el día de la expiación. Una vez al año. El que se atrevía a hacerlo antes y sin el propósito que Dios había marcado, simple y sencillamente caía muerto. Los querubines entonces marcaban esa diferencia, ya que simbolizan que el sacerdote al abrir el velo lo hace porque le ha sido permitida la entrada al lugar más santo. El sacerdote, Dios le dice, tú entras porque yo te lo he permitido. Solo por eso. ¿A quién le era autorizado, mis hermanos, por el Señor la entrada al lugar santísimo? ¿A cualquier levita? ¿A cualquier judío? ¿A cualquiera de la tribu de Rubén? No, solo al sumo sacerdote. En aquel momento el autorizado para entrar era Aarón, el hermano de Moisés, cuyo nombre significa iluminado. Lo cual nos dice algo también muy interesante, a aquellos a quienes el Señor nos ha permitido entrar ahora. Y es porque hemos sido iluminados por el conocimiento de Dios, el cual es su ley, su evangelio también.
Y la ley de Dios, mis hermanos, debe ser profundamente amada y obedecida por sus sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, eso era una orden para los sacerdotes. Bien, desde el momento en que Aarón se encuentra con Moisés, esto fue una orden. El Señor le dijo a Moisés y le dijo a Aarón, se van a encontrar en el desierto en un punto muy especial para comenzar la labor, una labor unidos, que era ir frente a Faraón y pedir la libertad de Israel. Eso está en Éxodo 4:14. Desde el momento en que Aarón se encuentra con Moisés, Aarón entiende, escuche, Aarón entiende, hermano, plenamente que Dios lo ha establecido al lado de su hermano para estar apegado a él y ser guiado por él en todas las tareas sacerdotales. Aarón no hacía nada que Moisés no le dijera. Y Moisés también era levita, obviamente. Esto nos enseña hoy a nosotros el apego y la dependencia total que debemos tener en Cristo y su doctrina para llevar a cabo y efectivamente una vida de servicio y de adoración a nuestro Dios. Y es en todas las áreas, hermano, porque hablar de ministerio es hablar de servir en cualquier área en donde Dios te ha enviado a servir. Si tú no estás sirviendo en un ministerio específico en la iglesia, te aseguro que Dios te ha puesto a servir en tu familia. Ahí hay un ministerio también para cada uno de nosotros. Todo esto entonces nos confirma que la entrada al lugar santísimo era solo por la gracia de Dios y no porque hubiese algún mérito en aquel a quien se le permitía entrar. Coré, hemos escuchado de Coré últimamente. Coré fue un levita, muy desubicado por cierto. Fíjese qué significa el nombre de Coré. El nombre de Coré significa hielo, significa frío. Él fue uno de tantos hombres que tuvo la osadía de buscar un lugar en el tabernáculo debido a que se creyó capaz por sí mismo de realizar las tareas sacerdotales y de entrar al lugar santísimo. Él le dijo a Moisés en Números 16, ¿qué crees? ¿A poco crees que nada más tú eres santo, Moisés? Toda la congregación somos santos y tenemos la capacidad de servir a Dios en el tabernáculo, no nada más tú y Aarón. Y se rebeló. A diferencia de Coré, Moisés, quien se mantenía consciente del privilegio de servir a Dios y que éste no se obtiene por méritos, le dijo a Coré, Coré, enciende tu incensario y espera a que mañana el Señor sea quien diga quién está autorizado para acercarse a Él. El Señor es quien dice quién está autorizado para acercarse a Él. Él nos escoge a nosotros, hermano. Jesús subió a un monte y llamó a los que Él quiso. No fueron ellos los que le dijeron, Jesús, yo te voy a seguir y te voy a servir. Jesús escogió a los que Él quiso. Dios escoge a quien Él quiere. Él es quien añade a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Por eso, mis hermanos, a la mitad de este tema que le estoy compartiendo, podemos hacer una reflexión y pensar en este momento que cuando tú estás consciente de que la presencia de Dios te rodea porque has tenido la libertad de entrar en ella, tú debes de ser agradecido y tener una actitud constante de adoración. ¿Cuántos entienden esto conmigo? Y decirle, Señor, sé que es un privilegio y sé que estar en tu presencia, y no solo cuando te canto en la iglesia, sino cuando te busco en mi casa, cuando te busco en el carro, cuando me guardo en santidad, en ese momento estoy en tu presencia porque vivo en ella. Y Señor, soy bienaventurado. Como el salmista decía en el Salmo 84. Le invito a leer conmigo, mi hermano, el verso 33, si es tan amable, de Éxodo 26. Verso 33. Dice así. ¿Lo tiene? Repito, verso 33 de Éxodo 26. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo será, ¿puede decir conmigo en voz alta, hermano, separación? Es importante para aplicarlo enseguida. Os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Para el sacerdote era un privilegio incomparable haber llegado a estar frente al velo, hermano.
porque él ya se encontraba próximo a estar delante de Dios. Es como cuando, no sé si usted siente la emoción cuando se sube a un avión, cuando viajas en avión, y sabes que estás en las escaleras del avión, en el andén para entrar a la puerta, y toda la emoción del despegue, ¿no? Y la emoción de cómo es posible que un aparato tan pesado se levante a tantos metros de altura, ¿no? Y vas arriba y dices, esto pesa toneladas, y se levanta, pero con las manos en la cintura del avión, con las alas en la cintura, yo creo. Y vas arriba, esa emoción que sientes cuando estás subiendo al avión. Imagina al sacerdote frente al velo, a punto de meter las manos para abrirlo y ver el arca del pacto, después de todo un año de preparación. Para el sacerdote entonces era un privilegio incomparable llegar frente al velo, próximo a estar en la presencia de Dios. Una vez parado frente al velo, su privilegio, hermano, quiero decirle algo, escuche, el privilegio del sacerdote no era el velo en sí. El privilegio era, porque el velo lo separaba de la presencia de Dios. Ese no era el privilegio, el velo en sí. Lo que en realidad vino a ser el privilegio para el sacerdote, escucha hermano, fue la autorización de Dios para abrir el velo. Ese es el privilegio. El privilegio no era estar frente al velo, sino que Dios le dijera, tú puedes meter las manos y abrirlo y meterte. Eso es privilegio. Porque el velo separaba, lo acabamos de ver. Separaba al sacerdote del Señor hasta que el sacerdote metía las manos para abrirlo y entrar. Ese era el privilegio. Tener la autorización para entrar a la presencia de Dios. El que entra a la presencia de Dios sin autorización, profana. Eso se llama profanar. Y profanar es taladrar, es entrar a la fuerza, es entrar de manera agresiva e indigna. Le quiero hacer una pregunta hasta aquí, mi hermano, y voy a entrar en materia con respecto a entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué el Señor habrá establecido estos dos lugares de manera que están separados? El Santo y el Santísimo, marcando y colocando entre ellos una separación, que por cierto era un velo como de 10 centímetros de espesor. ¿Habrá sido pesado? De lino torcido, hecho a mano, de obra primorosa y de 10 centímetros de espesor. Imagina el peso del velo. No de embalde, tenía que llevar unos corchetes de madera cubiertos de oro para poder sostenerlo. Bien, la pregunta que le hice nuevamente, ¿por qué el Señor habrá establecido estos dos lugares, marcando entre ellos una separación? ¿Por qué? Esto es importante, mire. Es obvio que escuchar que hay un lugar santo, y al escuchar lugar santo tú dices, es un lugar de respeto. Ahí está el candelero, ahí está la mesa de los panes, y se llevan a cabo ciertas labores que son sagradas, hermano. Sagradas. Es obvio que escuchar entonces que hay un lugar santo es causa de asombro, sobre todo a los que nos fascina todo este simbolismo de la Biblia. Pero escuchar además de que hay un lugar santísimo, y si se pudiera decir, hermano, santísimo, qué bueno que pudiera decirse para que lo entendiéramos de mejor manera, el nivel en el que se encuentra ese lugar simplemente porque ahí está la presencia de Dios. A Moisés le dijo, Moisés, quítate las sandalias. ¿Anduviste pisando Egipto, el desierto? Yo creo que pisaste hasta víboras y tepocatas, ¿verdad? No sé cuánto anduviste pisando, Moisés, y crees que con esas sandalias vas a venir aquí delante de mí. ¿Crees que todo ese terregal y suciedad que traes en tus zapatos lo puedes traer aquí? ¿Tú crees? No, quítatelos, porque el lugar que pisas es santo, Moisés. Eso debe causar mayor asombro, mi hermano. Y mire, el lugar en la Biblia en inglés se llama el lugar santo de santos. Es aún de mayor asombro y nos corresponde entender el propósito y significado de estos dos lugares y por qué se encontraban divididos.
No se puede estudiar el trasfondo de estos dos lugares en 20 minutos. Pero permítame mencionarle uno de los aspectos importantes de estos dos lugares. Mire, aunque para el sacerdote era un alto honor y privilegio servir en las tareas del lugar santo, mantener el candelero con aceite y encendido, es decir, mantenernos llenos del Espíritu Santo, proveer la mesa con pan fresco, es decir, estar en la palabra, y ofrecer incienso, estar en la oración, esas labores eran para el sacerdote y simbolizan para nosotros la labor ministerial. Ubique esto, mi hermano, dije la labor ministerial, que el Señor demanda a todos nosotros, menos a los que no se han convertido. Entiéndase por ministerio todo lo relacionado con servir, en lo que Dios nos demanda a cada uno en particular. Tú puedes servir en un ministerio en la iglesia o puedes servir en tu casa, pero tienes que atender lo que Dios te mandó a hacer. Eso es ministerio, eso es servir. Pero escucha, hermano, más allá de la labor ministerial, más allá del lugar santo, detrás del velo, el sacerdote entraba a una dimensión mayor a la de servir en las labores ministeriales, sin omitir, claro, ninguna de ellas. Este lugar era el lugar santísimo en donde el sacerdote entraba a la dimensión, escuche, de la comunión con el Señor Todopoderoso, comunión. El velo separa las labores ministeriales de la comunión con Dios, debido a que son dos cosas muy diferentes. Es muy delicado creer o asegurar que realizar una labor ministerial equivale automáticamente a tener comunión con Dios. Grave error. Servir a Dios en un ministerio, en lo práctico, hermano, no equivale a que tienes una comunión con Dios. Venir a la iglesia no significa que tienes una comunión con Dios. No se enojen, ¿eh? Me siento, ay, ¿nos estás diciendo que no hay que venir, Julio? Claro que no. No hay que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Nada de lo que hacemos en lo práctico, hermano, y aún escuche, nada de lo que hacemos delante de los demás confirma que tenemos comunión personal con Dios. No lo confirma. Yo no puedo darme cuenta tan solo por el hecho de que yo lo veo a usted aquí sentado. Eso a mí no me dice que usted tiene una comunión con Dios personal. No me lo dice. Las labores ministeriales no representan ni equivalen automáticamente a que tener una comunión con Dios. De hecho, pensar así es producto de una confusión y es además peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque sin una comunión con Dios es imposible servir a Dios de manera efectiva. En cualquier ministerio o en cualquier área de tu vida. Si tú quieres esforzarte, varón, por ser un mejor esposo, si tú quieres esforzarte por ser un mejor padre, si quieres esforzarte por ser un mejor trabajador, tal vez logres algo o mucho. Pero si te llamas cristiano y no tienes una comunión con Dios personal, se te van a acabar las fuerzas, como se le acababa el aceite al candelero. Pero la gloria de Dios en el arca no se acababa nunca. Y sirviendo así, sin tener una comunión con Dios, tarde o temprano aparece el cansancio, aparece el activismo improductivo, causas por las que muchos optan por la deserción y aún por la apostasía. Y apostasía es sinónimo de muerte. Dos de los hijos de Aarón, claro que debió haber sido muy triste para Aarón, porque de sus 4 hijos, solo le quedaron 2 que sirvieron fielmente en el tabernáculo. Uno de ellos fue Eleazar, quien tomó el lugar de Aarón. Pero 2 de ellos, llamados Nadab y Abiú, fíjese, hermano, cuando usted guste leerlo, está en Levítico 10. Solo por el hecho de saberse ellos 2 hijos de Aarón, ¿somos hijos de Aarón? Nada más por saberse hijos del sumo sacerdote y ser descendientes de Leví, se les hizo fácil ofrecer incienso fuera de tiempo, y además estaban borrachos y murieron al instante.
creyeron que la base de su ministerio era su abolengo. Grave error. Lo correcto bíblicamente es totalmente contrario a esto. La comunión del sacerdote con el Señor hace de todo ministerio una actividad productiva, edificante y sobre todo espiritual. En otras palabras, se lo expreso de otra manera. La comunión con Dios, mi hermano, no fluye del ministerio, sino que es el ministerio el que debe fluir de la comunión con Dios. ¿Me explico en esto? Todo lo que tú hagas para servir a Dios, aun cuando sirves a tu esposa, cuando atiendes a tus hijos para no ser peor que un incrédulo, cuando aportas todo lo que la palabra te insta a hacer como varón, a ti también como mujer, o si sirves en la iglesia en algún área, todo lo que tú haces para servir a Dios debe de fluir de tu comunión con Dios. No esperes nunca que haciendo todas tus actividades, eso te va a hacer sentir que ya estás conectado con Dios. Para estar conectado con Dios, mi hermano, hay que entrar al lugar santísimo, hay que entrar al lugar secreto. Ahí es donde dejas de servir y te dedicas a escuchar. Alguien que no escucha, no puede servir. El que no escucha, no sirve en nada. ¿En qué puede servir una persona que no escucha? No tiene instrucción, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir para servir. Tiene primero que escuchar. El ministerio debe de fluir de nuestra comunión con Dios. Todo lo que tú quieras emprender, repito, en el área en que estés fungiendo como esposo, como padre, como hijo de familia, todo lo que desees emprender para ser mejor cristiano, va a fluir a partir de que tú tengas una comunión con el Señor. La entrada a la presencia de Dios, mis hermanos, es un privilegio que tenía el sacerdote una vez al año, y vamos a ver ahora en qué consiste nuestro privilegio, el nuestro, el de la iglesia de hoy. Para confirmar a través de la palabra de Dios acerca de que el ministerio fluye de la comunión con Dios y no al revés, le invito a ver conmigo Éxodo 25, 22. Acompáñeme, Éxodo 25, 22. Este verso se refiere al arca del pacto, ubicada en el lugar santísimo, momento en el que el Señor le dijo así a Moisés, le dijo lo siguiente, Éxodo 25, 22. ¿Ya lo tiene? Y de allí, ¿dónde es allí? ¿Dónde cree usted que es allí? Y de ahí me declararé, de mi presencia, del lugar santísimo. De allí, cuando llegues ahí, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La cubierta del arca. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En otras palabras, el Señor le dice a sus sacerdotes, estando en comunión conmigo, es cuando te diré cómo has de realizar efectivamente tu labor ministerial. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? ¿Quieres saber cómo hacerle con tu esposa que no es cristiana? ¿Quieres saber cómo hacerle con tu esposo que no es cristiano? ¿Con tus hijos que no se han convertido? El Señor es el que te dice cómo hacerle. Tienes que buscarlo en su presencia. Muchos dejan eso en última instancia, hermano. Y mucha gente cuando viene y pide consejo, yo me doy cuenta, muchos de los pastores aquí estoy seguro que se han dado cuenta cuando dan consejería, que muchas veces el cristiano lo que deja en última instancia es consultar a Dios. Y le decimos al Señor, Señor, tú en mi vida tienes la última palabra. Sí, porque es a quien le preguntas al último. En la presencia de Dios le dice el Señor a su sacerdote, allí me declararé a ti. No le está diciendo, mira, si me esperas allí en el altar de bronce, ahí te alcanzo, ahí platicamos. No. O, ¿dónde vas a estar, Moisés? En mi tienda, Señor. Ahí te llego al rato. Ah, no, tú vas a venir al lugar santísimo y ahí te espero para hablar. ¿Y qué te voy a hablar? La instrucción con la que vas a trabajar para guiar a mi pueblo. El ministerio, las labores prácticas que tenemos como cristianos, hermano, fluyen de nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Serás guiado por Dios y harás correctamente lo que Él te envía a hacer. Si de alguna forma está usted sirviendo al Señor, es importante que medite en esto, hermano. ¿Está usted sirviendo al ministerio del Señor o está usted sirviendo al Señor del ministerio? Es bueno expresar, cuando decimos, es bueno decirlo. Decimos en ocasiones, yo amo servir al Señor. Y está bien, pero lo que es realmente espiritual es expresar, yo amo al Señor a quien sirvo. Y hay un aspecto más que quiero compartirle. Y sumamente importante con respecto a lo que el velo simboliza. Y es que el velo, además de limitar el acceso a la presencia de Dios, el velo es sometido a una acción que, mira hermano, por más sencilla que nos parezca, nos enseña un principio espiritual profundo, profundísimo, imprescindible. Y me refiero a la acción de abrir el velo. Abrir el velo, meter las manos así y extenderlas así, ¿para qué? Para hacer a un lado la cortina de cada lado y que de modo que haya un hueco para entrar. ¿Así? Así. Ya no hay delante del sacerdote ningún velo que le impida el paso. Tiene que abrirlo. Esta acción suena sencilla, pero es muy profunda. La acción es entonces lo siguiente: para entrar ante la presencia del Señor, el Dios Todopoderoso, y estar en comunión con Él, el velo tiene que ser abierto. El velo debe hacerse a un lado. Cuando el velo es abierto, hecho a un lado, ya no hay impedimento para entrar a la presencia de Dios. Le estoy diciendo algo muy obvio, pero voy para allá. Obviamente el sacerdote, al salir del lugar santísimo, le pongo este cuadro, ¿se lo puede imaginar conmigo? El sacerdote llega delante del velo, mete las manos para abrir, entra al lugar santísimo frente al arca, asombrado, se postra delante de Dios, hace todo el ritual de rociar la sangre, etcétera, termina y sale, abre otra vez el velo y cuando se retira vuelve a dejar caer el velo de cada lado. ¿Me estoy explicando? Él abre el velo, se mete, pero cuando se sale lo vuelve a dejar que se cierre. Bien. Obviamente el sacerdote al salir del lugar deja el velo como estaba, el cual continuaba siendo, escucha lo que dije hermano, continuaba siendo una separación entre Dios y el sacerdote. Y así el sacerdote vivía con la esperanza de volver a tener la oportunidad de poder volver a abrirlo en una próxima ocasión para estar delante del Señor. A ver si el próximo año me toca otra vez a mí estar en el lugar santísimo. Bien, esta acción de abrir el velo para poder entrar ante el Señor se constituyó un rito. Es obvio que una cosa que se hace repetidamente se llama un rito. Era un rito, debido a que cada vez que le correspondía al sacerdote entrar a la presencia de Dios, tenía que volver a abrir el velo. Era un rito del sacrificio porque volvía a ofrecer sacrificios. Era un rito cambiar el pan porque volvía a cambiar el pan. Era un rito constante, repetir, repetir. Bien, el rito es eso, una acción repetida llevada a cabo por el sacerdote. ¿Por qué Dios, hermano, por qué Dios estableció que a través de ritos se llevara a cabo el ministerio del tabernáculo? El Señor quería enseñar dos cosas a través de los ritos. El primero era disciplina. Usted y yo venimos cada jueves a la iglesia, ¿sí o no? ¿Me explico? Venimos cada jueves a la iglesia. No estoy diciendo que eso es un rito. Eso fue constituido para esta etapa del tabernáculo. Ahora hay otra revelación. Bien. Dios pidió que hicieran acciones en base a ritos por disciplina. Es decir, tienen que aprenderse lo que yo quiero que hagan. Vuélvanlo a hacer. Vuelvan a sacrificar. ¿Y ya entendieron? ¿Y ya entendieron lo que quiero decirles? Pasaron muchísimos años hasta que llegue el rey David, que fue uno de los que tenía la verdadera luz, entre otras cosas, de lo que eran los sacrificios, por ejemplo. Otra de las cosas que Dios quería enseñar a través de los ritos era un principio espiritual imprescindible, hermano, en el caso del velo.
Pero muchos sacerdotes, espero que no sea su caso, yo no quiero que sea el mío, muchos de los sacerdotes, por la dureza de su corazón, comenzaron a realizar los ritos sacerdotales como actos rutinarios. Yo espero que usted no esté hoy en la iglesia como un acto rutinario. Se suponía que el sacerdote, aunque volvía a ofrecer sacrificio, aunque volvía a encender el incensario, aunque volvía a cambiar los panes, aún así, en cada ocasión, así fueran cientos de veces, lo tenía que hacer de corazón. Así como venir a la iglesia, ay, hoy es jueves, nada de eso. Es jueves y son las 6 de la tarde, me subo al tren ligero porque quiero estar en la iglesia. Es más, siento como si fuera la primera vez que vengo. ¿O no? Fue algo como para que me dijeran, amén, Julio. Sí, porque tengo tantos deseos de venir a la iglesia cada vez que se presenta la ocasión de la reunión, que no lo hago como rutina. Lo hago cada vez con un deseo genuino de corazón. El jueves anterior ya no está. El que viene no sé si va a llegar. Estoy aquí hoy. Y hoy es el día de salvación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No sabes qué nos va a pasar mañana, hermano. Para eso es una rutina. Y Dios quería que aprendieran eso, pero la dureza de corazón de los sacerdotes los llevó a realizar los ritos sacerdotales como actos rutinarios, sin aprender nada de ellos. Quien toma la iglesia como una rutina, hermano, nunca aprende nada. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando usted empiece a tomar como una rutina venir a la iglesia, usted se va a salir igual que como entró, cada vez que venga. Pero cuando usted viene con un deseo genuino y con una actitud de que es como si fuera la primera vez, le aseguro que usted se va bendecido. Actos rutinarios sin aprender nada de ellos, además de creer que sin su participación, escuche hermano, los sacerdotes llegaron a pensar que sin su actividad en el tabernáculo no funcionaba. Pensar así también fue un grave error. ¿Por qué? Porque en ningún momento el sacerdote debía atribuir a su esfuerzo y a su preparación el privilegio de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué cree usted que usaban un efod de lino? Porque era un material que evitaba que el sacerdote transpirara. Porque se dice bíblicamente también que el hombre consigue las cosas con el ¿qué? Con el sudor de su frente. El sacerdote no podía salir del lugar santísimo y salir sudando y decir, ¿cuánto me costó entrar ahí? Pero lo logré. Y salí vivo. Nada de eso. No transpiraba. Y eso le daba a entender al hombre que no es por tu esfuerzo, es por mi gracia que estás aquí. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Es por la gracia de Dios que estamos. El que sudó, hermano, para que tú y yo estemos aquí, fue Jesucristo. Él sí sudó, y sudó sangre. A Él sí lo exaltamos por su esfuerzo. Y no solo por su esfuerzo, hermano. Más que esfuerzo fue entrega. Tú puedes esforzarte o entregarte por lo que deseas hacer bien para Dios. Yo escojo entregarme. La correcta actitud sacerdotal era esperar el día indicado, habiéndose preparado arduamente para tener la oportunidad de abrir el velo. Y esto además bajo el mandato divino de la santificación total de su ser, de modo que no terminara muerto el sacerdote ahí delante de Dios y nada más lo jalaran con una soga. Así sacaron a Nadab y a Abiú, y Moisés dijo, nada de hacer luto, nada de dolerse por ellos, porque fueron irrespetuosos e irreverentes ante Dios. Sáquenlos del campamento y adiós. Hace un momento le mencioné, y esta es la parte final, hace un momento le mencioné, hermano, que todos los ritos sacerdotales, Dios los instituyó, repetir esto, para establecer principios espirituales. Dicen que cuando repites una cosa y una y otra vez te lo aprendes mejor, ¿cierto o no? El Señor tenía esa idea. ¿Cuál es el principio espiritual indispensable que todo sacerdote debía entender y mantener en su corazón cuando realizaba la acción ritual de abrir el velo? Tú dices, Julio, era cada año. No importa, era un rito. Llegar cada año en la fecha exacta y abrir el velo.
¿Cuál es el principio espiritual indispensable en esa rutina de llegar cada año y abrir el velo? Porque se volvía a cerrar. Y si se volvía a cerrar, había que volverlo a abrir. 3 de los evangelios expresan claramente que en el momento en el que el Señor Jesucristo murió, usted lo sabe, ¿qué le pasó al velo del templo cuando Jesús dijo consumado es? El velo del templo, hermano, no se abrió. No se lo llevó el aire a los lados. Dice la Biblia que ¿qué? Que se rasgó. ¿Qué es rasgar? ¿Sabía usted qué es romper? Se rompió, dice mi amiguito aquí, se rasgó así, ¿no? Se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso lo dice Mateo, lo dice Marcos y lo dice Lucas también. Bien, escuche mi hermano. Aquí ocurrió algo poderoso, lo cual estaba totalmente fuera del alcance de un sacerdote humano y de cualquier otro ser. El sacerdote, previa autorización divina, abría el velo de abajo hacia arriba. El sacerdote no llegaba y le hacía hacia el velo y lo abría. El sacerdote llega de abajo y lo abre hacia arriba. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo abría el sacerdote el velo? De abajo hacia arriba. ¿Es diferente que sea de arriba hacia abajo? Obviamente. Bien. El sacerdote abre el velo de abajo hacia arriba, lo levanta para entrar, ¿sí? A la presencia de Dios. Pero al salir, lo deja caer y vuelve a cerrarse, quedando la entrada a la presencia de Dios nuevamente restringida. Nadie puede entrar ya. Bien. Eso habla del alcance que tiene una acción humana, la cual es temporal. Es decir, las acciones del hombre no dejan huella ni legado eterno. ¿Por qué? Porque el sacerdote abría el velo, pero al soltarlo se volvía a cerrar. Y si ese sacerdote moría, otro llegaba después a volver a abrirlo y se volvía a cerrar. Quiero invitarle a que lea algo para llegar a la consumación del tema, mi hermano. Le invito a ir a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, 19 y 20. Cuando me diga que ya lo tiene, me dice ya, amén. Aquí hay las Biblias más rápidas del oeste, ¿no? No, pues qué trampa, traes tu iPad, ahí lo abres rápido, ¿no? Hebreos 10, 19 y 20, bien, se escuchan las hojas de las Biblias, ¿no? Vamos a leer, si me ayuda con su vista, yo lo leo en voz alta. Hebreos 10, 19 y 20, así que hermanos, ¿teniendo qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través del qué? Del velo, esto es, de su carne. Bien, escuche esto, mi hermano, por favor. A diferencia de la limitada capacidad del sacerdote para entrar al lugar santísimo, Cristo en su muerte no solo abrió el velo, lo rasgó. Y es obvio que al rasgarse, por haber sido de arriba hacia abajo, el peso del velo lo hizo caer. Lo hizo caerse, era pesadísimo. Se cayó al piso, roto. Y ya no puede más impedir la entrada a la presencia del Padre en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y gracias a Dios por eso. Bien, escuche hermano. El velo del templo se rasgó porque la carne de Cristo se rasgó. Por favor, entienda esto, hermano. El velo del templo se rasgó porque la carne de Cristo se rasgó. Lo que impide la entrada a la presencia de Dios es la carne. ¿Sí o no? La carne y sus deseos. Para que a Cristo no le impidiera entrar a la presencia de Dios su carne, la crucificó, aclarando que su carne del maestro era santa. Amén. Y aún así se permitió rasgarla, sabiendo que la carne que debe de ser rasgada es la que tiene deseos y pasiones pecaminosas. Pero él, siendo santo en todo, en su cuerpo, en cada poro de su piel, se dejó rasgar. Prácticamente se dejó rasgar, hermano. Quedó hecho pedazos el Señor.
El velo se rasgó porque el cuerpo de Cristo se rasgó. Entonces, lo que impide la entrada a la presencia de Dios, mi hermano, es la carne y sus deseos. Pero dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos han crucificado la carne? Tú puedes decir, sí, Julio, y en eso estoy viviendo, en la crucifixión de mi carne. Porque no quiero que mi carne me impida la entrada a la presencia de Dios. Muchos se quedan afuera de la presencia de Dios, mi hermano, por sus acciones de la carne. Y no disfrutan adorar a Dios, y no disfrutan las riquezas de Cristo, y no disfrutan las delicias a la diestra del Padre por andar en la carne. La Biblia dice que los deseos de la carne se oponen al Espíritu Santo para que no hagáis, ¿qué? Lo que Dios quiere. Si la carne y sus deseos no son rasgados, no es rasgada la carne, si la carne no es crucificada y muerta, volverá a oponerse e impedirnos el acceso a la presencia de Dios. El sacerdote abría el velo, pero se volvía a cerrar. Tú puedes dejar tus deseos de la carne, pero no renunciar a ellos, no los quieres crucificar, y vuelve a acomodarse el velo frente a ti y te quedas fuera de la presencia de Dios. El sacerdote abría el velo con sus manos, pero escuche esta palabra, hermano. ¿Qué tienes que hacer con una cortina cuando la abres? ¿Qué tienes que hacer para que se vuelva a cerrar? ¿Qué tienes que hacer? Soltarla. Si tú sueltas tu carne, se vuelve a poner como un velo ante ti y el Señor. No sueltes tu carne. Si la has hecho a un lado, si la has abierto y le has dicho a tu carne, tú no me vas a impedir. Yo voy a andar en el Espíritu. Hay un pensamiento del pastor Juan Radamés que dice, la única manera de vivir la vida cristiana es en el Espíritu. Tú abres el velo que es tu carne, pero no lo sueltes. Deténlo ahí. Porque si lo sueltas, si sueltas tu carne, toma el control. Y tomando el control, te vuelve a impedir la entrada a la presencia de Dios, mi hermano. Vuelve a impedirte la entrada. Cristo tomó el velo con sus manos, hermano, pero con sus manos clavadas. Y no lo soltó. Lo tomó fuerte, porque decidido dejó rasgar su carne, aunque sin pecado, pero como ejemplo a nosotros, para que sepamos cómo debe tratarse la carne y sus deseos. ¿Qué trato se le debe dar a la carne? Nada más abrirla, se le va a volver a cerrar. Rásguela. La carne es para crucificarse, hermano, para que sea rasgada y quede en el piso y no se vuelva a poner de pie a impedirte la entrada a la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sabe usted por qué el velo no existe? Porque el cuerpo de Cristo no está en la tumba. Nada más por eso. Y las marcas en su cuerpo y su túnica teñida en sangre, tal como el apóstol Juan lo ve en Apocalipsis, expresan claramente lo que le sucedió a aquel velo que nos impedía entrar a la comunión con el Padre. Escuche esto, hermano, porque muchos confunden esto y por favor escúchelo con atención. Aquel velo, el del lugar santísimo, siendo quitado por Cristo, nos dice que el Padre ha autorizado de manera eterna la entrada a su presencia. A la presencia de Dios, mi hermano, puede entrar quien lo desee. Pero ¿por qué hay personas que, estando la autorización de Dios para entrar a su presencia, por qué no logran entrar? Porque su propio velo se los impide. Su carne. El velo que era imposible para nosotros de quitar, hermano, ya fue quitado. El que nosotros debemos quitar, el cual sí es posible, debemos de quitarlo ya. Es decidirse a hacerlo. Si alguien no entra entonces hoy a la presencia de Dios, la razón no es porque el velo fue puesto de nuevo, aquel velo, sino porque su propia carne se lo está volviendo a impedir. ¿Me estoy explicando? Quiero invitarle a que leamos juntos, para terminar y orar,
Hebreos 10 nuevamente, pero 19 al 22. Versos 19 al 22. Si me acompaña. ¿Lo tiene ya? Hebreos 10, 19 al 22. Le invito a que lo lea con atención. Si quiere alzar su voz, hermano, adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es todo eso en resumen, hermano? Crucificar la carne. Quiero invitarle a orar, cerrando sus ojos, si me acompaña. Invitarle, mi hermano, a que usted medite en este hecho tan importante que es rasgar el velo. Escuche esto, mi hermano. Cristo rasgó con su sacrificio irrepetible, inmejorable y único, rasgó con su sacrificio el velo que era imposible que fuera rasgado por el hombre. Hay uno que a usted y a mí nos corresponde rasgar, hermano, hermana. Levanta tus manos, te invito a hacerlo, y ríndete delante del Señor diciéndole: Señor, si ese velo todavía está delante de mí, Señor, lo confieso. Es porque mi carne, Señor, se sigue atravesando, se sigue cerrando. He soltado el velo y se vuelve a cerrar. Lo voy a hacer a un lado, Señor. Lo voy a descolgar, lo voy a rasgar, lo voy a desbaratar, Señor. Porque los que están en Cristo, dijiste tú en tu palabra, Señor, han crucificado la carne y sus deseos y sus pasiones junto con Cristo. Levanta tu voz, mi hermano, mi hermana, y dile al Señor de corazón, con corazón sincero, como dice aquí en Hebreos, acercándote al Señor sinceramente, con un corazón puro, purificado el corazón, sin iras ni contiendas, dejando a un lado todo lo que es la carne y sus deseos, y decirle: Señor, no quiero volver a permitir, Señor, que los deseos de la carne se interpongan entre tú y yo, Señor. Porque la meta, Señor, no es solamente servirte. La meta principal y esencial de mi vida, a eso he sido llamado, Señor, es a tener comunión con tu Hijo Jesucristo, Señor. Levanto mi voz y mis manos, Señor, para pedirte perdón sobre todo, Señor, si he dejado que se atraviese ese velo nuevamente, que me corresponde a mí, Señor, rasgar ahora, crucificar ahora, el cual es la carne y sus deseos. Y te doy gracias, Señor, que me has dado una libertad invaluable, Señor, de entrar a tu presencia en todo momento, de meterme al lugar santísimo contigo, a buscarte, a orar en tu nombre, Señor, a orar a través de Jesucristo, a interceder por tantas cosas y sobre todo a escuchar tu voluntad. Gracias, Señor, que mis hermanos aquí, los que han venido por primera vez, todos aquí, Señor, tú estás tocando su corazón para que haya esta convicción: crucificar la carne y sus deseos, y que este velo sea rasgado, Señor, que la entrada es libre por la sangre de Cristo. Te alabamos, Señor.